Este no es solo un relato sobre el Titanic. Es la historia de cómo un barco pudo ser la pieza de un tablero mucho más grande. Un tablero donde se movieron nombres como Astor, Morgan, Rockefeller, Rothschild y un genio olvidado llamado Nikola Tesla. Una tragedia que tal vez no fue un accidente, un naufragio que pudo ser el punto de partida de un siglo controlado por pocos y del silencio de quienes pudieron cambiarlo todo. Este es el relato oculto. Astor, Tesla y los secretos del siglo XX. El barco de los sueños. Dicen que había nacido para ser eterno. El Titanic, la joya de los mares, la obra maestra de la ingeniería, el símbolo de una era que creía que el progreso humano no tenía límites. Ni Dios podría hundirlo, repetían con arrogancia. Un coloso de acero de 269 metros, decorado como un palacio flotante, destinado a cruzar el Atlántico como si el océano fuese apenas un lago privado. Costó $7.5 millones construirlo, equivalentes a más de 200 millones de hoy. Sus calderas podían quemar 650 toneladas de carbón por día. El comedor de primera clase tenía capacidad para 554 personas, decorado con paneles de roble inglés tallado a mano. Pero lo que la historia llama tragedia, otros lo llaman movimiento calculado. A bordo no solo viajaban pasajeros de lujo, sino también algunos de los hombres más poderosos y peligrosos de la época. El Titanic no era solo un barco, era un tablero. Y esa noche, en abril de 1912, se moverían piezas que cambiarían el rumbo del siglo XX. John Jacob Astor IV. Entre esos pasajeros estaba John Jacob Astor IV, multimillonario, inventor, escritor y heredero de una de las familias más ricas de América. Tenía 47 años. Ella, Madeleine, apenas 18. Habían desatado escándalo en Nueva York con su matrimonio y ahora viajaban en el Titanic como si fuera una luna de miel privada. El último hombre en ver a Astor con vida fue el barbero del barco, Wakeman. Lo describió fumando un cigarrillo en cubierta, vestido de etiqueta, completamente calmado mientras el barco se inclinaba hacia el abismo. Astor no era solo un hombre de fortuna, era también un hombre incómodo. Tenía intereses en bienes raíces, hoteles, tecnología y, según algunos historiadores, se oponía a la creación de un banco central que hoy conocemos como la Reserva Federal. Su fortuna personal se estimaba en $87 millones, equivalentes a 2.800 millones en la actualidad. Era, literalmente, el pasajero más rico a bordo. La madrugada del 15 de abril, Astor ayudó a su joven esposa a subir a un bote salvavidas. Ella estaba embarazada de 5 meses. Él cedió su lugar a 2 adolescentes asustados. Jamás volvió a aparecer. Madeleine sobrevivió y 4 meses después dio a luz a John Jacob Astor VI, conocido como el niño del Titanic. El bebé heredaría millones, pero la dinastía nunca recuperó su poder completo. La fortuna, el poder y la influencia de los Astor se fracturaron esa noche. La familia sobrevivió, sí, pero nunca volvió a ocupar el mismo lugar en el tablero. El cambio de barcos. La historia oficial dice que el Titanic chocó contra un iceberg, pero la conspiración afirma otra cosa. El Titanic nunca se hundió. La teoría más perturbadora asegura que lo que descendió al fondo del Atlántico fue en realidad el Olympic, el barco gemelo del Titanic, un navío viejo, dañado tras varios accidentes,
que la naviera White Star Line no podía mantener a flote, ni vender, ni reparar. En septiembre de 1911, el Olympic colisionó con el HMS Hawke cerca de Southampton. Los daños fueron catastróficos, $75,000 en reparaciones. Algunos afirman que 125,000. La quilla pudo haber sido dañada, lo que significaría que jamás pasaría otra inspección naval. White Star Line tuvo que retirar el Olympic del servicio y retrasar el viaje inaugural del Titanic del 20 de marzo al 10 de abril de 1912. Un cambio de nombres, un fraude de seguros, un sacrificio disfrazado de tragedia, y en el centro de todo, J.P. Morgan, el magnate financiero que controlaba la International Mercantile Marine Company, propietaria de la White Star Line. Morgan tenía pasaje reservado para ese viaje inaugural, pero a último minuto canceló misteriosamente. Se quedó en Europa, a salvo. ¿Casualidad? ¿O sabía ya que ese barco no estaba destinado a llegar a Nueva York? Los que sabían. Pero hay algo aún más inquietante que la cancelación de Morgan. Una lista de nombres que nos hace preguntarnos cuánta gente sabía realmente lo que iba a suceder. J.P. Morgan canceló por enfermedad, pero fue visto en perfecto estado de salud paseando por París. Milton Hershey, el magnate del chocolate, canceló cuando su esposa se lastimó el tobillo en Italia. George Washington Vanderbilt II, heredero del imperio ferroviario, también se bajó a último momento. Guglielmo Marconi, inventor de la radio, tenía pasaje gratuito, pero su secretaria se enfermó y decidió no viajar. Demasiadas enfermedades de último minuto, demasiadas esposas accidentadas, demasiadas secretarias indispuestas, demasiadas excusas y demasiados multimillonarios salvados por casualidad. Era una lista de invitados o una lista de ejecutores, quiénes eran los convocados al sacrificio y quiénes los arquitectos del plan. Los que cancelaron tenían algo en común, conexiones financieras con Morgan. Los que se quedaron a bordo también tenían algo en común, intereses que podían competir con los suyos. En el Titanic no solo viajaban pasajeros, viajaban piezas de un tablero, y esa noche alguien decidió mover las piezas inconvenientes. La telaraña del poder. 3 nombres podían definir el rumbo del siglo XX: Morgan, Rockefeller, Astor J.P. Morgan, el titán de la banca, capaz de financiar guerras y gobiernos con un simple trazo de su pluma. John D. Rockefeller, el rey del petróleo, el hombre que convirtió a la energía en imperio. John Jacob Astor. Cuarto, el millonario independiente con intereses en bienes raíces, hoteles y nuevas tecnologías. Un jugador demasiado libre en un tablero que se estaba cerrando. Hoy, más de un siglo después, J.P. Morgan Chase sigue siendo uno de los bancos más poderosos del mundo. ExxonMobil continúa dominando el petróleo global, pero los Astor se convirtieron en una nota al pie de la historia. 2 sobrevivieron, 1 se hundió. Morgan se retiró del Titanic a último momento. Rockefeller jamás estuvo cerca de aquel barco. Astor murió en la madrugada del 15 de abril de 1912 en aguas heladas. Y con él se hundió algo más que un hombre. Se hundió una dinastía que podía haber disputado el poder a los Morgan y a los Rockefeller. La telaraña del poder no tolera hilos sueltos. Europa roja. Mientras en América los nombres Morgan y Rockefeller moldeaban el destino, en Europa otro apellido era sinónimo de poder:
Rothschild. El nombre viene de dos palabras en alemán, Rothschild, escudo rojo. El emblema pintado en la puerta de la casa original de la familia en Frankfurt. De allí nació la dinastía que se convertiría en la banca judía más influyente del mundo. Reyes, emperadores, gobiernos enteros, todos habían dependido en algún momento de sus préstamos. Para algunos, los Rothschild eran los verdaderos arquitectos de la economía global. Para otros, eran la prueba de un enemigo invisible que controlaba el dinero desde las sombras. Décadas después, esa narrativa sería utilizada como arma. La propaganda nazi los convirtió en símbolo de la usura judía y del supuesto complot internacional. Hitler hablaba de enemigos en las sombras, y el escudo rojo siempre aparecía en su retórica. Hoy, Rothschild & Co. sigue operando como banco de inversión en París y Londres. Sus oficinas mantienen el mismo escudo rojo, como si el tiempo no hubiera pasado. Lo más inquietante es esto: a pesar del antisemitismo, de las guerras, del nazismo, las ramas más poderosas de los Rothschild sobrevivieron. Sus bancos y fundaciones aún respiran en Europa. Los Astor se hundieron, los Morgan y los Rockefeller se hicieron intocables, y los Rothschild, desde Europa, siguieron moviendo hilos invisibles. Nikola Tesla, los papeles perdidos. En medio de banqueros y magnates hubo un hombre distinto, un inventor, un visionario, un genio que soñaba con una humanidad libre de ataduras: Nikola Tesla. Tesla no quería vender petróleo, ni cobrar por la electricidad. Soñaba con energía inalámbrica, gratuita, viajando por el aire como el sonido o la luz. Un sueño demasiado grande para una era dominada por intereses financieros. JP Morgan lo apoyó al principio, pero cuando comprendió que Tesla hablaba de una energía que no podía medirse ni cobrarse, le retiró su mano. La torre Wardenclyffe, diseñada para transmitir electricidad sin cables, quedó abandonada. Tesla murió el 7 de enero de 1943, solo, en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Tenía 86 años, debía miles de dólares en rentas. Sus últimos años habían sido de pobreza y olvido. Pero en esa habitación había algo que valía más que todo el oro del mundo: los papeles de Tesla, sus investigaciones secretas, sus inventos inéditos, sus fórmulas para cambiar el destino de la humanidad. La mañana siguiente a su muerte, antes de que su sobrino pudiera reclamar el cuerpo, agentes del FBI irrumpieron en la habitación. Oficialmente, era una investigación de rutina. Tesla era un extranjero y Estados Unidos estaba en guerra. Había que verificar que no hubiera información sensible, pero lo que se llevaron no fueron solo papeles. Se llevaron también prototipos, modelos, dispositivos experimentales. Y lo más inquietante, muchos de esos documentos jamás fueron devueltos. Tesla había hablado de un rayo de la muerte, un arma que podía derribar aviones a cientos de kilómetros, de comunicación interestelar, mensajes enviados a otras civilizaciones, de antigravedad, máquinas que podían desafiar las leyes de la física. También tenía planos para generadores de energía libre, que podían alimentar ciudades enteras sin combustible, sistemas de transmisión inalámbrica que harían obsoletos todos los cables del planeta, tecnologías que volverían inútiles a las compañías petroleras y eléctricas. Coincidencia que esos papeles desaparecieran justo cuando Morgan y Rockefeller consolidaban su control sobre la energía mundial. En 2016, el FBI desclasificó parte de los archivos de Tesla, pero solo una parte.
cientos de páginas siguen siendo clasificadas por seguridad nacional. ¿Qué secretos siguen guardando? ¿Qué tecnologías están aún ocultas en bóvedas gubernamentales? ¿Qué inventos podrían liberar a la humanidad de las cadenas energéticas si algún día vieran la luz? Y aquí aparece la pregunta que aún resuena. ¿Qué hubiera pasado si John Jacob Astor IV hubiera sobrevivido? Astor era un hombre curioso, abierto a la innovación, cercano a inventores y artistas. Podría haber sido el aliado que Tesla necesitaba para resistir el poder de Morgan y Rockefeller. Imaginen un mundo donde Astor hubiera financiado a Tesla sin restricciones. Un mundo donde la torre Wardenclyffe hubiera funcionado. Un mundo donde la electricidad viajara libre por el aire, como la luz del sol. En lugar de eso, Tesla murió pobre y olvidado. Sus inventos fueron confiscados por el gobierno. Sus sueños quedaron archivados en cajas marcadas como alto secreto, como si alguien se hubiera asegurado de que el genio que podía liberar a la humanidad jamás llegara a encender su revolución. Los papeles de Tesla siguen ahí, en alguna bóveda gubernamental, esperando, como semillas de un futuro que nunca nos permitieron cosechar. Conclusión abierta. La historia nos dice que el Titanic fue un accidente, que un iceberg partió en dos al barco de los sueños y que más de 1500 almas quedaron atrapadas en el frío del Atlántico. Benjamin Guggenheim, el magnate de la minería, se cambió a su mejor traje de etiqueta cuando supo que el barco se hundía. Sus últimas palabras fueron: «Hemos vestido nuestras mejores galas y estamos preparados para hundirnos como caballeros». Pero cuando miramos más de cerca, aparecen demasiadas coincidencias, demasiados beneficiados, demasiados silencios. Los Astor se hundieron. Los Morgan y los Rockefeller consolidaron un poder que aún resuena en nuestros días. Los Rothschild sobrevivieron a guerras y dictaduras, manteniendo su escudo rojo intacto. Y Tesla, el genio que pudo cambiarlo todo, quedó solo, olvidado, convertido en un eco de lo que pudo ser. Entonces, la pregunta arde como el fuego. ¿Se hundió un barco o se hundió un futuro posible? ¿Fue el Titanic solo una tragedia o el escenario perfecto para un ajuste de cuentas en el tablero del poder? El océano guarda sus secretos y en sus profundidades quizá no reposa el Titanic, sino las piezas de un mundo que nunca nos permitieron conocer